Así es, Fabiola, qué mañana más movida hemos tenido, pero también hay que tocar temas de felicidad, también hay que relajarnos en medio de toda la situación que se vive en el país. De acuerdo con la autora del libro La ciencia de la felicidad, las circunstancias solamente influyen en un 10% de nuestra felicidad. La genética influye en un 40% y lo que pensamos cada día en un 50%. Es decir, para no hacer enredos, casi la mayoría de nuestra felicidad depende del presente, del aquí y el ahora. Pero ¿cuánto lo sabemos aprovechar? Y si yo le pregunto, ¿en qué está pensando? ¿Será en lo que vaya a suceder o en lo que se va a centrar en esta entrevista? Probablemente surjan muchas respuestas. Y es que el experto en este tema es quien nos orienta, don Milton Rosales, psicólogo. Don Milton, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, buenos días y a tu amable audiencia igualmente. Don Milton, porque a veces necesitamos crear momentos perfectos, cuando claramente la vida no está llena de perfección, está llena de imperfecciones, pero buscamos esos momentos perfectos solo para sentirnos felices ahí. Y es una ingenuidad, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si nosotros esperamos que los astros se alineen, que el viento esté a favor, que todo se acomode, seguramente nos vamos a quedar esperando, porque la vida en su maravilloso diseño es imperfecta y eso es lo que nos da ánimo, lo que nos da entusiasmo, saber que hay algo que acomodar, que hay algo que empujar, que hay algo que jalar, que hay algo que lograr. Pero lo perfecto es una meta, es una ilusión, es un objetivo, pero también es una falacia. ¿Cómo entender que estamos en el aquí y en el ahora y que no debemos estar pensando siempre en el mañana? Porque probablemente yo ahora estaba redactando la revista de mañana, estoy pensando en el mañana, estoy pensando en qué voy a hacer mañana, qué tengo que hacer mañana y nos centramos en eso. Y sí podemos pensar en el mañana, trabajar en el mañana, pero hacerlo desde el tiempo presente, desde el momento, desde el aquí, desde el ahora y desde el ya. Estar presente no significa que yo no voy a planificar, que yo no voy a soñar, que no me voy a ilusionar. Significa que consciente de que este es el día, puedo perfectamente anticipar cualquier situación, pero no desde una perspectiva ansiógena, sino desde una perspectiva consciente. Y este es un tema delicado, porque desde que éramos niños nos decían piensa en el día de mañana va a llegar y usted tiene que estar preparado, y siguiendo esa recomendación y ese consejo, de ahí nos perdíamos lo que estaba sucediendo hoy. Estaba revisando el libro La ciencia de la felicidad y solo un 10% depende de las circunstancias, pero yo pensaba, a veces nos martirizamos demasiado con las circunstancias. Es que mira, las circunstancias son lo que son. Citaba a Freud en otra oportunidad que decía, si no hubiera displacer moriríamos de confort. ¿Cuándo disfrutamos un platillo? Cuando tenemos hambre. ¿Y qué es el hambre? Una emoción displacentera, incómoda, difícil. ¿Cuándo es que verdaderamente nosotros tenemos un sueño reparador? Cuando hemos tenido un día muy trajineado, dice nuestro pueblo. Entonces yo creo que hay que aceptar este claroscuro, este yin-yang de la vida como es y no pretender que siempre se nos acomode a nuestras expectativas. Porque a mí me pueden gustar mucho los helados, pero si como helado 3 veces al día voy a terminar empachado. Don Milton, a veces venimos de papás depresivos, de papás ansiosos, de hogares disfuncionales. ¿Cuánto influye eso en nuestra vida y cuánto lo podemos culpar? Es una pregunta extraordinaria, porque efectivamente crecimos en ambientes donde papá y mamá no tenían necesariamente todo el conocimiento, no habían resuelto una serie de aspectos medulares en sus vidas, habían carencias, y entonces nosotros, los niños, las niñas, que necesitamos predecibilidades, horarios, métodos, sistemas, crecimos en un estado de anticipación. No sé si fue tu caso, pero se nos decía, ahora que venga su papá va a ver lo que pasa. Y la imaginación infantil se desbordaba y pasábamos a la expectativa de cuando papá llegara. Y papá no llegaba, o llegaba tardísimo. Y mientras tanto habíamos estado elucubrando en una serie de escenarios. También a veces habían carencias económicas y entonces lo único que nos sostenía era pensar cuando yo sea grande,
cuando yo sea grande voy a tener un buen trabajo, voy a tener un bonito carro, pero no logramos disfrutar mucho de la infancia por estar pensando en cuando yo sea grande. Bueno, y muchas veces nos centramos en 5 años voy a hacer tal cosa, en 10 años voy a hacer otra, cuando yo sea grande también. Sí, sí. No, y está bien, mira, yo creo mucho en planificar, yo creo mucho en soñar, en visionar, pero lo vamos a hacer de una manera más efectiva y vamos a poder acceder de mejor manera a esas metas si lo hacemos estando presentes aquí hoy. Don Milton, ¿hasta dónde se pueden vivir de los recuerdos? Hay recuerdos bonitos, hay recuerdos feos, pero a veces nos centramos demasiado en ellos. Mira, los recuerdos, valga la redundancia, hay que recordarlos para tratar de darles un significado de acuerdo a nuestra realidad presente. Si hay algo que nos agobia en nuestra historia, conviene buscar con quién hablarlo, con quién pensarlo en voz alta, con quién, voy a usar un tecnicismo, resignificarlo. Porque yo te voy a decir una cosa, yo pasé situaciones muy carenciadas en la infancia y cuando las resignifico me doy cuenta que eso tan complicado es de lo mejor que me ha sucedido, porque me volví una persona apreciativa, una persona empática, alguien solidario. Entonces, un recuerdo triste puede adquirir un significado distinto, pero sí conviene que lo hable, que lo converse con alguien que me pueda acompañar en el proceso. ¿Cómo ser felices con el presente cuando a veces se nos presentan circunstancias que son complicadas? Que un pleito en el trabajo, eso poniéndolo desde el punto más fácil, pero de pronto puede aparecer una enfermedad o puede aparecer alguna situación difícil. Fíjate que hoy la palabra felicidad está muy relativizada y yo creo que en buena hora. Más que felicidad yo hablo de bienestar y bienestar subjetivo. Y para poder disfrutar de un bienestar subjetivo, que yo me sienta bien, bienestar, que yo esté bien, yo creo que hay algunas destrezas, algunos dones, algunas habilidades a desarrollar. Por ejemplo, la gratuidad, ser agradecido, ser apreciativo. Sí, quizá está un poco frío el foro, pero bueno, hay un cafecito caliente, se nos recibió con cariño. Que doña Cindy nos hizo estas tazas también. Claro, esto evita que estemos sudando. Entonces, ser agradecido te hace poder disfrutar más el bienestar subjetivo o la felicidad. Ser resiliente, desarrollar capacidad de aguante, entender que la vida a veces nos lleva a la contraria, que a veces, como vos bien decías, llueve y llueve tupido. Y, por supuesto, tener optimismo, entusiasmo, positivismo, pero no del tóxico, sino del inteligente. Saber que tarde o temprano esto va a pasar y que la vida se va a ajustar. ¿En cuánto nos daña estar en esa quejadera que muchas veces estamos y que no sabemos el poder de la palabra, pero estar en eso de que me quejo, de que sí está fríísimo y yo antes me estaba quejando de que estaba demasiado frío, me temblaban las manos, le estaba diciendo a Melissa, pero en realidad me cambia la perspectiva totalmente cuando usted dice hay que agradecer porque no estoy sudando, hay que agradecer porque tengo trabajo y estoy en un lugar bonito. Es que casualmente esto nos remite de nuevo a la pregunta con la que estabas abriendo la conversación y es, estamos más pendientes de lo que falta y no de lo que hay. Yo creo que aquí el tema tiene que ver mucho con enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿En tus carencias? Bueno, yo me puedo enfocar que a estas alturas del partido el tiempo ha pasado, que soy un adulto mayor, que he ido perdiendo pelo, que ya no soy el mismo, pero también me puedo enfocar en toda la experiencia de vida que he tenido, toda la gente que he conocido, el respeto con que ahora se me trata, que no era el mismo que cuando tenía 14 años. ¿En qué te enfocas? Ajuste de enfoque ayuda a ver la vida distinto. Don Milton, ¿cómo se vale expresar la tristeza, la soledad o el dolor? Caemos en eso de ese positivismo tóxico donde nos dicen no lo exprese, más bien decrete cosas buenas, vayas a decir que todo está bonito, que el cielo está azul, que hoy es un día lindísimo, pero al final puede que no nos hayamos levantado con el sentimiento de que es un día lindísimo. Mira, yo creo que la queja, el llanto, incluso la tristeza, son lugares de paso, son lugares de tránsito. Son lugares donde hacemos acopio de fuerzas. La tristeza es una emoción tan humana que si a mí alguien me dice, mira, yo nunca he sentido tristeza,
yo le diría, usted necesita pastillas, usted está grave, usted tiene algo. Pero aquí el punto es que la tristeza ojalá no se nos convierta en depresión. Pero también hay que recordar que los seres humanos buscamos formas de convocación. Si vos me decís qué bonita su corbata, me vas a ver con esta corbata el resto de las veces que venga. Si vos Y está lindísima. no me reconoces la corbata, no me la vuelvo a poner nunca. Entonces hay gente que a través de la tristeza logró convocar lástima, atención, apoyo, que otros hicieran por ellos lo que les tocaba hacer, y entonces se les convirtió la tristeza en depresión. Pero este tipo de cosas son muy humanas. Vamos a sentir tristeza, vamos a sentir ira, vamos a sentir enojo. Es parte del hecho de que somos seres emocionales. ¿Por qué nos centramos muchas veces en imaginar que vamos a ser felices, pero no nos centramos en ser felices en el presente? Mira, es eso, de nuevo, en que no sabemos estar. Yo te comentaba en otra oportunidad que el mejor consejo de salud mental que yo conozco es cada día tiene su propio afán. Y dichosamente este tema ha sido retomado en el tiempo. Lo retomó el budismo y en buena hora, lo retomó Eckhart Tolle con este libro extraordinario El poder de la hora, y lo han retomado muchos autores y muchas filosofías. Lo retomó Thich Nhat Hanh con el mindfulness, y se nos está llevando a un punto, creo yo, en el desarrollo humano muy interesante. Estamos aprendiendo a estar presentes, y eso es bueno. Don Milton, ¿se valen a veces los pensamientos negativos? Se nos ha metido esa teoría de que no pueden haber pensamientos negativos en nuestra mente, pero si vemos estudios, a veces el 90% de los pensamientos involuntarios son negativos. Mira, es lo que habría que plantearse. Un pensamiento negativo a veces nos ubica en la realidad, nos aterriza. Si nosotros somos optimistas tóxicos, positivistas tóxicos, no vamos a considerar el lado oscuro de la luna. Y en un momento dado yo me pregunto, sí, yo mejor llevo una botella de agua en el carro porque me puedo quedar en una presa. Ese es un pensamiento negativo. Alguien diría, pero no piense así, piense que no va a haber presa, que usted va a llegar al otro lado. Entonces, ni orino antes de salir de la casa, ni llevo la botella de agua, llego con la vejiga que se me revienta y con un problema de hidratación. Los españoles tienen una frase terrible, dice, piensa mal y acertarás. Y yo no creo en ser mal pensado, en anticipar dramas ni tragedias, pero sí ser preventivo. Y hay un pensamiento un poco oscuro, algo ayuda al respecto. Don Milton, ¿es difícil o es fácil vivir en el aquí y en el ahora? Cada vez tenemos más momentos de estrés, más momentos de ansiedad, pero al final tenemos que disfrutar el momento, la vida es muy cortita. Fíjate que los cognitivos conductuales, una escuela de la psicología muy interesante, proponen un ejercicio. Le han denominado stop, así como la frase alto en inglés, stop. Entonces dicen que la S es por pare, suave, cálmese, pare ahí. La T es por respire, deténgase, tenga respiración diafragmática. La O es por ordene, organice. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Sin emitir juicios de valor, sin ponerme a juzgarme que por qué soy tan negativo, que por qué soy tan optimista. Entonces organizo. Y la P es por proseguir, siga su marcha. Pero como ves, para algo como esto se sugieren 4 pasos. Esto va a suponer teoría, reflexión y acción. Porque hay gente que quiere, con haber leído un libro, que por ósmosis aquello se le incorpore, y eso no va a pasar. Es teoría, reflexión y acción, conocimiento, interés y práctica. Yo te voy a decir, yo vengo con esto de estar en el aquí y en el ahora por décadas, y de cuando en cuando me descubro pensando, sobrepensando, metido ahí en el laberinto de mi mente. A todos nos pasa. No hay quien lo haya superado completamente. Don Milton, ¿por qué desde pequeños se nos enseña a veces que el autocuidado es un egoísmo, que estar pensando tanto en nosotros es egoísta, pero al final nos damos cuenta que estamos solos, vinimos solos a este mundo y solo nos vamos?
Sergio, mira, desde que vos me invitaste, he estado siguiendo la revista y me ha parecido fascinante la propuesta que ustedes tienen. Invitan especialistas a hablar de temas que antes nos eran muy distantes. Yo tengo empatía por las generaciones anteriores que no tenían ni idea de qué era la comunicación asertiva, de qué era el manejo del estrés, y se la jugaron como pudieron, con las falacias, con los prejuicios, con los mitos de su época. En esta época, dichosamente, autocuidado se plantea como la primera responsabilidad que el ser humano tiene que tener consigo mismo y con los demás. Porque si yo no cuido de mí, ¿cómo voy a cuidar de vos? Si yo no cuido de mí, ¿cómo voy a atender mis responsabilidades? Y entonces vemos otra vez que se nos instruye sobre cómo ejercitarnos, se nos instruye sobre la importancia de un sueño reparador, vi un programa extraordinario un día de estos, se nos instruye sobre la importancia de una alimentación balanceada y se nos hace saber que nada de eso es egoísmo, que todo eso es un acto de responsabilidad personal y de responsabilidad social. ¿Cómo soltamos las cargas del pasado? A veces no dejan, definitivamente, son como un bulto que tenemos encima y que no nos dejan vivir el presente. Hay que hablarlo, hay que darse cuenta que cuando esas cosas las decidimos, si fueron malas decisiones, que cuando esas cosas las accionamos, si fueron actos indebidos, no teníamos la información que tenemos hoy que nos despierta a conciencia de que aquello pudo ser mejor, que aquello no estuvo bien. Hay que buscar con quién conversarlo y hay que resignificarlo. Fue el resultado de mi desconocimiento, de mi juventud, de mi ignorancia, no necesariamente de mi maldad. Porque muchas veces nos autoadjudicamos etiquetas. Fui una mala persona. No, fui una persona tonta, fui una persona ingenua, fui una persona desinformada, pero no necesariamente fui una persona mala. Y ahí viene ese sentimiento de culpa de lo que muchas veces hice en el pasado, pero como usted bien lo está diciendo, muchas veces juzgamos en fui una persona mala, pero no nos centramos en que pude haberme equivocado. Y pudo haber sido parte de mi proceso de aprendizaje. Si yo toqué el disco caliente y me quemé, ya sé que la próxima vez primero lo palpo rápidamente, claro, a ver si está caliente. Entonces muchas veces esos errores, esos hierros, esas situaciones fueron parte del aprendizaje necesario que hoy nos hace ser una persona con conciencia despierta que dice aquello que sucedió no estuvo bien, hoy me lo planteo distinto. ¿Cómo dejar de darle tantas vueltas a las cosas? De dejar de centrarnos en aquel problema que tuvimos en el trabajo, que la deuda nos roba la paz, en el familiar que está enfermo, pero al final está recibiendo tratamiento. A veces nos centramos demasiado en eso, damos y damos vueltas y esa mente no descansa y no está en el aquí y el ahora. Yo, mira, te digo lo que a mí me funciona, a otra gente le puede funcionar otra cosa. Yo me pongo tiempo para preocuparme. Me voy a decir, bueno, los próximos 15 minutos me voy a preocupar por ver cómo voy a resolver este problema económico, cómo voy a agendar los pagos, voy a ver que aquí se puede ir a negociar a los bancos y después de este tiempo asignado voy a vivir. Voy a llevarme a pasear los perrillos, voy a pasar un buen tiempo con mi esposa viendo tele. Pongámosle tiempo al tiempo de preocupación y después de eso pues atendamos lo que hay que atender de la vida para que no se nos escurra entre las manos. Don Milton, ¿cómo vamos a tenerlo en esta revista, de verdad? Muchas gracias, a mí me encanta venir. Vieras que hay prácticas que uno hace. Yo cuando voy al gimnasio en la tarde, lo que hago es poner la entrevista que tuve con usted y repaso todas las cosas que dijo porque son sumamente importantes para nuestra vida. Muy amable, Sergio, muchísimas gracias. Si usted quiere contactar al psicólogo don Milton Rosales, los números en este momento le están apareciendo en pantalla. Don Milton, ¿no tomó el cafecito? Ahora me lo voy a tomar. Muchísimas gracias. Un placer amable tenerlo acá y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Aquí entonces ustedes tienen una cita con don Milton. Por ahora ustedes tienen una cita también con el doctor Luis Fernando Chavarría Estrada y mi queridísima llamada Paula Brenes.